Gracias a usted por su puntual asistencia. Hoy vamos a desarrollar otro de los aspectos como clave del proceso, digamos, de gestión de los datos. Digamos que también es importante eh, pensar cómo podemos conducir una investigación basada en la evidencia. Digamos que bajo, digamos, esta premisa, uno de los aspectos como claves que debemos de pensar nosotros es cómo evitamos perder el tiempo, es decir, minimizamos cualquier residuo que pueda acontecer en la investigación. Muchas veces eh, planteamos una investigación que ya, digamos, ha sido bastante, ha tenido, digamos, un amplio recorrido donde casi que la pregunta es, ¿cuál es como la importancia de esta investigación? Entonces, ahorita vamos a mirar como el contexto de lo que estamos haciendo. Digamos que el ideal científico, cuando decimos medicina, cuando decimos investigación basada en la evidencia, es principalmente que la ciencia como tal es una ciencia que se ha ido acumulando y que cada nuevo descubrimiento siempre va a depender de un conocimiento previo. Entonces, en esa lógica, digamos que lo que estaríamos nosotros diciendo es que todo lo que nosotros como científicos hacemos, lo hacemos gracias a que estamos parados sobre otros descubrimientos previos. Y eso es lo que nos ha garantizado entonces mirar más allá. Digamos que aquí tenemos una cita de Newton, y entonces que él dice, bueno, si he visto más lejos es porque lo he hecho sobre hombros de gigantes. Y eso digamos que es algo que nosotros deberíamos de tener siempre como presente. Ahora, algo que nosotros pensaríamos que deberíamos también como mantener es el hecho de que cada nuevo resultado necesita siempre ser interpretado en un contexto de investigación previo. Es decir, que lo que ustedes producen como conocimiento, lo que yo produzco como conocimiento, es importante que nosotros podamos contextualizarlo en términos de lo que significa para lo que sabemos hoy en día. Y en esa lógica, entonces, podríamos decir, bueno, ¿por qué, digamos, un científico debería de anticipar, digamos, estos aspectos, estas condiciones? Principalmente, casi que hay un punto intermedio entre el pasado y el futuro de la investigación, y es el hecho de poder nosotros hacer una síntesis de lo que sabemos, una síntesis de la evidencia existente. Por lo tanto, el ideal número tres es un poco el hecho de que todos los estudios que nosotros hacemos pues estén basados en una revisión sistemática de estudios similares anteriores. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los hechos? ¿Cuáles son las como evidencias que tenemos nosotros que anticipar? Digamos que uno podría pensar, ¿cierto? Que pues ningún artículo hasta el momento ha sido publicado sin poner referencias, sin hacer referencias a otros trabajos científicos. Entonces uno diría, bueno, pues ¿cuál es el problema? O sea, casi que es obvio, ¿no? Que la ciencia debería de producir conocimiento tomando en referencia a otros estudios, ¿sí? Y sobre todo porque cuando miramos revistas, por ejemplo, de alto impacto, digamos que uno pensaría, bueno, es muy complicado que un artículo publicado en revistas de alto impacto no mencione investigaciones previas. ¿Sí? Eso digamos que uno diría, es lo que pensaríamos. Creo que ustedes y yo estaríamos de acuerdo que prácticamente hablar de investigación basada en la evidencia es como algo obvio para la ciencia. O sea, si yo soy científico, hago eso, ¿cierto? Sin embargo, algo que tenemos que reconocer es que no es así. Por ejemplo, una primera pregunta. ¿Qué tanto los investigadores se refieren a la totalidad de la investigación temprana? Es decir, a esa investigación previa. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un artículo para los que, como les digo, siempre yo les voy a presentar cosas para que ustedes, si quieren profundizar, pues puedan profundizar. Digamos, esta es una revisión sistemática que en últimas lo que les quiero mostrar, ven que parece que tuvo problemas para cargar. Ya, perdón. Les quiero mostrar es esta imagen que tenemos, estos resultados.
Digamos que la pregunta es un poco, bueno, si yo voy a hacer un ensayo clínico de por sí es bastante costoso, ¿cuántos de esos ensayos clínicos han citado artículos similares o revisiones sistemáticas similares de esa área temática en la que yo voy a hacer el ensayo clínico? Y lo que observamos es que hay una consistencia a lo largo de los estudios, de los ensayos clínicos, en dos citas. Es decir, es decir, que el número de estudios referenciados para realizar esos ensayos clínicos solamente fue de dos. Y el otro asunto es que solo un 55%, digamos, de los estudios, es decir, prácticamente un 45% de los estudios, prácticamente fueron los que hicieron citas a estudios previos. 55 no lo hizo, a tres o más estudios que estuvieran relacionados con el área temática. Entonces uno empezaría a decir, oye, ¿cómo así que los investigadores no se están refiriendo a la investigación previa, como uno diría, ¿cierto? Eh, Como mencionábamos, un ensayo clínico es bastante costoso, entonces casi que lo que llama la atención de estas investigaciones es el hecho de que hayan pocas referencias a ensayos previos, porque una aproximación sistemática y transparente es casi muy poco frecuente a investigaciones previas. De hecho, lo que quiero como señalarles es que utilizamos investigaciones previas para justificar un poco el pasado. Y eso digamos que es un poco complicado porque nosotros estamos haciendo investigaciones para mirar al futuro. Entonces, ahora, una siguiente pregunta sería, si se utilizan revisiones sistemáticas para saber si se necesita un nuevo estudio. Es decir, yo digo, bueno, voy a plantear un nuevo estudio, ¿qué tanto yo voy a consultar eh, revisiones sistemáticas al respecto? Y entonces aquí volvemos Gracias. nuevamente a mirar. Este es otro, digamos, artículo para los que quieran. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas eh, revisiones sistemáticas se pueden utilizar para justificar ensayos en anestesiología? Entonces uno, por ejemplo, diría, debería, en teoría, ¿cierto? De la mayoría de esos estudios. Sin embargo, menos de un cuarto explícitamente menciona una revisión sistemática. Y solo el 44% de esos estudios mm, no mencionaron a ninguna revisión sistemática. Eso significa que muchos de los ensayos clínicos para justificar nuevos estudios no se están refiriendo a revisiones previas, a revisiones de literatura previas, desde una aproximación transparente y sistemática. Entonces, en conclusión, prácticamente, quien realiza los ensayos clínicos básicamente debería, en teoría, de poder utilizar esas revisiones sistemáticas para planificar lo que va a hacer en su investigación. Además que casi que todos los comités de ética, la mayoría de revisores, la mayoría de editores científicos, lo que van a acostumbrar a hacer es preguntarle a los investigadores, a ustedes y a mí, básicamente, ¿por qué hacer este estudio o hacer esta investigación es útil, es importante? Porque si bien nosotros estamos en una etapa, por ejemplo, de comunicación científica, de artículo científico, casi que la pregunta que se hace la revista, el editor, el revisor, es ¿qué tanto se está aportando con esta investigación? ¿Qué es lo que contribuye? ¿Cuál es su contribución? ¿Cuál es su valor, mejor dicho, científico? Entonces, otra de las preguntas que también eh, uno pensaría, bueno, ¿qué tanto las revisiones sistemáticas previas pueden guiar agendas de investigación? ¿Qué tanto nosotros podríamos pensarlo? Y entonces, por ejemplo, em, para, para el financiamiento, muchas de las agencias de financiamiento, digamos que solicitan que los investigadores tengan claro cuál es el contexto de su investigación, es decir, qué es lo que se sabe al momento de plantear una investigación y recibir financiamiento para contestar una pregunta puntual de investigación. Entonces, conectando los puntos de lo que hemos venido hablando, de las sesiones previas que hemos tenido, pues aquí, por ejemplo, ustedes van a encontrar un poco más al detalle, qué tanto eso es así, qué tanto, digamos,
entidades de financiamiento, cuando revisan eh, cuántas de las propuestas de financiamiento que se presentan tienen claro el contexto de su investigación. Y entonces aquí el asunto es bastante preocupante. Y si ustedes notan, aquí ya empezamos a hablar de la transparencia y la calidad. Es muy importante que ustedes siempre que expresen un valor, lo expresen en términos tanto del dato entero como en el porcentaje. Entonces, que nosotros digamos 89%, bien, pero es mucho más claro y más transparente, pues, que podamos decirlo 42 de 46 fueron, digamos, estudios que utilizaron revisiones sistemáticas para planear sus investigaciones. Ya en la Corte del 2013 pues hay un aumento, digamos que la 100%, 34 de 34. ¿Eso significa que estamos bien? No. O sea, lo preocupante que nos muestra esta investigación que tenemos aquí señalada es que realmente las investigaciones, o sea, el hecho de cuando se citan, o sea, en este 34 de 34 o en este 42 de 46, cuando son citadas, realmente son citadas no para mejorar el diseño del estudio, no para entender la perspectiva del paciente o el costo-beneficio, no para anticipar posibles dificultades, sino para justificar prácticamente el pasado. Justificar entonces, por ejemplo, los tratamientos gold standard, digamos, justificar que siempre se ha hecho de esa manera. Eh, entonces, digamos que la invitación es un poco a cambiar nuestra perspectiva, porque finalmente tenemos un problema. Y el problema es que hacemos revisiones, hacemos citas y referenciaciones, utilizamos a otros, no para construir mejores investigaciones o para contextualizar nuestros resultados, sino para justificar lo que se sabe. Y Y digamos que allí tenemos un problema porque finalmente lo que buscamos cuando hacemos una investigación basada en la evidencia es todo lo contrario. Es prácticamente justificar nuestros nuevos estudios, es mirar el futuro y sobre todo precisar pues, aspectos metodológicos muchas veces. ¿Cuál es la siguiente, digamos, evidencia? ¿Qué tan a menudo los autores científicos ponen sus resultados? Esto me parece de las cosas como más delicadas. O sea, ¿qué tanto nosotros como científicos ponemos nuestros resultados en contexto con relación a los resultados que se han obtenido, con lo que se sabe previamente? Y digamos que lo que encontramos ahí es que, pues, prácticamente aquí hacen una revisión. Esta sí se las voy a mostrar porque, digamos, como para que no sea tan un acto de fe. Digamos que ¿cuántas veces, no? ¿Cuántas veces se utiliza para integrar nuestros resultados? ¿Sí? Digamos, lo que yo tengo, qué tanto yo utilizo, digamos, en revistas de alto impacto, es decir, en 26 revistas, las mejores 5 revistas a nivel mundial, ¿sí? En, en, en esas 20, en ese N26, ¿cuántas veces yo utilicé referencias para contextualizar mis resultados? Solo en dos. Y así. Entonces, es bastante preocupante, digamos, la, la idea. Entonces, es un poco como que, ok, significa entonces que cuando yo planteo resultados, una de las formas en las cuales yo tengo que posicionar mis resultados, pues es hacer un esfuerzo sistemático de poner mis resultados en un contexto. Eso significa que yo le digo al lector qué es lo que mis resultados están contribuyendo a lo que usted como lector sabía. Y digamos que eso hace que favorezcamos muchas veces la comprensión del fenómeno, porque de alguna manera estamos sabiendo cuál es el límite y cómo nuestros resultados mueven ese límite un poco más, lo transforman un poco más, lo adelantan un poco más. Entonces, lo preocupante es que sucedan revistas, buenas revistas, las mejores revistas, eh, pase esto, ¿sí? Y entonces se convierte como en una práctica en la cual, como
como que, como que si importara más es la velocidad de producción, como que tengo que es un aceleramiento de la producción intelectual. Y aquí digamos que lo que nos empiezan a invitar un poco a la investigación basada en la evidencia es a bajar un poco el ritmo, a hacer buenas investigaciones. Investigaciones no es investigar por investigar, o sea, no es producir intelectualmente por producir, sino pensar en clave del problema que estamos resolviendo para la sociedad, o sea, investigamos para la sociedad. Entonces, el problema es el hecho de que nosotros nos aproximamos, pues, rara vez lo hacemos sistemática y transparente, ¿sí? Sobre todo para ubicar nuestros resultados en un contexto de lo que se sabe, de estudios similares. Y tampoco, digamos que reportamos o interpretamos nuestros resultados a la luz de lo que otros han dicho. A veces uno diría, ¿es en serio que eso esté pasando? Digamos que eso es lo que nos empieza a mostrar la, la evidencia. Entonces, esto que voy a mencionar en este momento puede sonar bastante radical, pero creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Que el hecho de que nos embarquemos en una investigación sin nosotros hacer una aproximación sistemática, transparente de lo que se conoce, sobre todo cuando hacemos investigación en humanos o en animales, es antiético, es poco científico y es un desperdicio de tiempo y de recursos. ¿Por qué? Porque el tiempo es limitado, porque el dinero también es limitado y nuestros recursos en general son limitados. Entonces, hacer un uso eficiente del tiempo, del dinero, se puede hacer a través de una revisión de lo que se sabe. Entonces, ¿cuáles pueden ser soluciones posibles? Casi que implementar aproximaciones sistemáticas y transparentes en todas las fases de la investigación y estar entonces a partir de esa revisión seguros de que lo que nosotros vamos a plantear como investigación es relevante o es necesario. Aquí digamos que les traigo dos páginas, limitaciones a que todos los investigadores nos vinculemos a esta red. Es una red de investigación basada en la evidencia, a la cual se pueden vincular completamente de forma libre, digamos que no es como algo que le pertenezca a alguien, ¿sí? Pero también existen formas en las cuales podemos compartir, interactuar, formalizar eh, y aprender. Entonces, como se trata de mayores recursos, pues aquí, por ejemplo, diríamos, esta es la red y esta, digamos que es la, la página, por decirlo de alguna forma, donde, digamos, está alojado, eh, digamos, este instituto, digamos, de investigación basada en la evidencia. Entonces, si bien aquí nos dicen de entrada que la página, digamos, que va a dejar de funcionar y que todo lo vamos a empezar a manejar a través de la red, pues digamos que es bueno que ustedes sepan que, pues está esta trayectoria, o sea, aparece la página, pero pues que ya finalmente nos vamos a quedar es en la red. Pero puntualmente, digamos que, ¿cómo debemos nosotros entender la investigación basada en evidencia? Entonces, lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta es, o cómo la podemos definir, que sería el uso de investigaciones anteriores de una manera sistemática, transparente, para que nosotros podamos informar un nuevo estudio, que sería el que estamos haciendo, y en el cual ese estudio va a contestar preguntas que son importantes, y son importantes porque están en un contexto válido, eficiente y accesible. Cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando nuevamente de gestión de recursos limitados. Aquí digamos que para los que lo quieran revisar más al detalle, eh, pues es como todo lo que voy a empezar a desarrollar a continuación está basado, digamos, en este artículo que está ahí cargando. Entonces ahorita que cargue, pues se los muestro. Pero lo pueden revisar. Si, por ejemplo, tienen problemas, pueden usar Sci-Hub, el de ciencia abierta, y pegan el DOI para poderlo ver. Creo que a mí me tocó hacer justamente eso porque este digamos que hay que prácticamente pagar para leer. Entonces, lo que haríamos para poderlo leer sería copiar este link que tenemos aquí, abriríamos una página que se llama SciUp
que muchos de ustedes seguramente ya conocen, y los que no conozcan, pues súper útil esta herramienta, porque nos permite entonces que peguemos el DOI y podamos decirle que lo abra y podemos entonces leerlo. ¿Sí? Entonces, lo que les voy a presentar en últimas se traduce en este esquema que vamos a verlo un poco fragmentado ahorita en detalle. ¿Sí? Entonces, bueno, hacer investigación basada en la evidencia es durante todos los momentos de nuestra investigación. ¿Sí? Y esto nos va a permitir, como veíamos ayer, productos, pero no por afán de producir, sino menos esfuerzo, máximos resultados y sobre todo que responden a problemas sociales, no responden a investigaciones por investigaciones. Entonces, ¿cuál es la implicación para los investigadores de meternos en el chip de hacer investigación basada en la evidencia? Primero, que nos va a permitir priorizar las preguntas de investigación. Segundo, que también vamos a aprender cómo buscar, cómo saber, pues, si existen revisiones ya o si hay que actualizar las preexistentes. También poder dar cuenta de errores en el sesgo en una revisión, es decir, por más que sea una revisión, puede tener sesgos, es decir, puede tener errores. Entonces, aprender un poco a revisar ese ejercicio de, de precisión basada en la evidencia. Y por último, también les va a permitir a ustedes supervisar estudiantes que muchas de las universidades internacionales, algunas ya de pregrado nacional, también se están pasando como a esta modalidad, que es casi que toda investigación arranca por una revisión sistemática. En últimas, estudiantes de posgrado se les está pidiendo que empiecen a hacer revisiones sistemáticas, entonces ustedes podrían, si empiezan a formarse en esto, permitirles supervisar a estudiantes que estén preparando revisiones sistemáticas. De hecho, si ustedes se comparan, digamos, el índice de citaciones, digamos que se citan más revisiones sistemáticas que artículos individuales. Entonces es muy beneficioso por donde se le mire. ¿Qué otras implicaciones adicionales tenemos para los investigadores? Primero, pues que las investigaciones, cuando ustedes utilizan una aproximación sistemática y transparente para plantear un estudio, pues les va a permitir justificar ese estudio, diseñar, digamos, la metodología para ese estudio a partir de los datos que tienen a partir de estudios previos, ubicar entonces resultados en el contexto de estudios previos, saber cómo lo que yo encontré o planeo encontrar se adscribe, digamos, a un contexto específico y poder, a partir de la revisión también, formular recomendaciones mucho más puntuales derivadas de los datos. Recomendaciones no solamente para la práctica, sino también para futuras investigaciones. Y cuando nosotros ya nos movemos un tanto para, por ejemplo, cómo abordamos a los pacientes, qué tipo de paciente o qué tipo de persona o de participante será el más indicado, más apropiado para nuestro estudio. También la revisión sistemática nos puede ayudar a contestar para identificar, por ejemplo, en el caso, digamos, de la salud, perspectivas de usuarios relevantes finales, como por ejemplo, cuáles son las preferencias del paciente. Eso me permite, pues, ahorrarme mucho dinero en términos de saber ya con antelación cuál es la mejor aproximación con el paciente objeto final de mi propuesta de investigación. Entonces, eso puede ir para todo, digamos, las revisiones sistemáticas o las aproximaciones sistemáticas no son exclusivas, digamos, del área de la salud. Bueno, ustedes van a empezar a encontrar que en todas las disciplinas se está empezando este proceso de formación en la medicina basada en la evidencia. Aquí digamos que nuevamente los remito al mismo artículo que les mencionaba. Entonces aquí vamos a mirar un poco como las etapas para que ustedes recuerden o tengan presente que el paso a paso, digamos, de una investigación basada en la evidencia, ¿sí? Una aproximación basada en la evidencia, digamos, antes de empezar el estudio, pues uno diría, bueno, vamos a mirar entonces revisiones sistemáticas que estén ya publicadas, ¿cierto? Poder entonces saber un tanto también si cuál es como esa perspectiva del usuario final, es decir, pensar en quiénes serían los participantes ideales y de qué manera, digamos, podríamos aproximarnos, pero al mismo tiempo es tener un poco más de contexto respecto a revisiones sistemáticas que existan previamente.
Y una vez que yo tengo como eso ahí claro, entonces yo diría, bueno, mi pregunta de investigación es valiosa. Si la respuesta es no, significa que debo regresar nuevamente y empezar a planear otra aproximación, otra revisión. Si la respuesta es sí, entonces podría continuar y utilizar la revisión sistemática y la perspectiva, digamos, que tengo del usuario para diseñar mi nuevo estudio. Es decir, sobre los hombros de gigantes que hablábamos al principio, entonces yo voy a plantear un nuevo estudio, voy a utilizar lo que sabemos para averiguar lo que no sabemos. Listo. Y de ahí entonces realizo el estudio y una vez que realizo el estudio, entonces voy a actualizar la revisión sistemática porque muy seguramente yo hice la revisión, digamos, en el 2021 y resulta que mi estudio lo realicé en el 2022 y tengo los datos en el 2023. Puede pasar entonces que necesite actualizar lo que ha pasado del 2020 al 2023 para saber si lo que yo estoy obteniendo continúa siendo vigente acorde con la revisión que yo había previamente hecho. Entonces, voy a evaluar mi contribución de mi nuevo estudio a pues, lo que en el contexto de la investigación se sabe actualmente y a partir de esos resultados y de ese contexto científico, entonces yo puedo mirar cuáles son las implicaciones para la práctica y cuáles son las implicaciones para la investigación. Es decir, líneas futuras de investigación y recomendaciones que se pueden derivar para políticas públicas, etcétera. Entonces ahí digamos que la aproximación después del estudio, basada en, digamos, en la evidencia, estaría sentada en este apartado. Ahora, antes del estudio, digamos que si lo miráramos un poco más al detalle, vamos a mirar que nosotros vamos a formular una primera, digamos, pregunta de investigación. Eso significa que con esa pregunta de investigación yo voy a buscar casi que ensayos clínicos, ensayos que se estén realizando, ¿cierto? Para entonces poder identificar una pregunta relevante, o sea, algo que en este momento pues, se desconoce. Y entonces, si yo, por ejemplo, no encuentro una pregunta, digamos, relevante, no la encontré, entonces voy a buscar una nueva, un nuevo alcance, digamos, para mi revisión, ¿sí? Ahora, si la respuesta es sí, entonces voy a mirar su calidad. Si la calidad es adecuada, entonces voy a tratar de mirar si está, digamos, actualizada. Y si está actualizada, entonces voy a utilizar una pregunta PICO, unos métodos y unos resultados. Básicamente esto nosotros lo vamos a trabajar más adelante. Por ahora, digamos que nos interesa un poco como tener el esquema de decir, bueno, significa entonces que cuando yo utilizo una aproximación sistemática casi que para formular mi pregunta final. O sea, ¿cuál es la pregunta que va a ser la que construye o genera un nuevo estudio? Y me va a permitir también informar por qué decidí hacerlo de esa manera y no de otra. Y con esas personas y con esas cantidades y con esos instrumentos y con todas las decisiones que he tomado. Y eso me va a permitir también justificarlo en todos los escenarios para financiamiento y también para aprobaciones éticas. Entonces, lo que quiero decirles es que estratégicamente hablando, nos ganamos tiempo haciendo una revisión sistemática para favorecer justificaciones en entidades de financiamiento, en comités de ética y sobre todo para que cuando nos pregunten sobre el valor de nuestra investigación podamos saberlo con total claridad. Entonces, esto que está por el lado derecho, básicamente lo que nos está planteando son habilidades que nosotros debemos, por decirlo así, ir desarrollando. Entonces, la búsqueda de una revisión, buscar casi que estudios primarios relevantes, seleccionar esos estudios relevantes para incluirlos, luego hacer una aproximación crítica a esos estudios, digamos que evaluamos un poco su calidad, por ejemplo, y luego hacemos una síntesis, puede ser cualitativa o cuantitativa de esos resultados. Entonces, todo este proceso, digamos que a mí me parece muy interesante porque les va a permitir a ustedes generar productos. Entonces, por ejemplo,
casi que todos nosotros, digamos que si hiciéramos una revisión de literatura, una revisión sistemática de literatura, y miráramos estudios que se están llevando a cabo, entonces yo puedo mirar si la revisión que yo había hecho previa para justificar mi estudio sigue siendo vigente. Entonces ya miren que lo que estamos diciendo, se lo voy a decir explícitamente, es que ustedes una vez que se apropian de un tema, es decir, ustedes tienen una línea de investigación, entonces ustedes en esa línea de investigación, ¿cuál es su tarea? Primera tarea, hacer una síntesis de lo que se sabe en su área de investigación. Eso entonces implicaría una revisión sistemática. ¿Cómo haríamos entonces la búsqueda para saber si hay revisiones sistemáticas en el área mía, es decir, en el área que a mí me interesa? Para, volviéndonos a los pasos que teníamos acá, digamos que si yo, por ejemplo, eh, prácticamente cuando hago la búsqueda, hago mi búsqueda de literatura, ¿cierto? Hago mi búsqueda de literatura y esta, digamos, búsqueda me dice que realmente no es, pues, pertinente, eh, ya existe una revisión en esta área, pues entonces yo diría, bueno, voy a buscarme un nuevo alcance para mi revisión, para no repetir la línea de investigación de otra persona. Entonces, en últimas, es como si nos empezáramos a delimitar un territorio teórico, un territorio investigativo para nosotros. Ese territorio investigativo, al hacer la síntesis, nos va a permitir que diseñemos nuestra propuesta de investigación, hagamos la investigación, bajemos fondos, aprobaciones de ética. Y una vez que nosotros hemos terminado nuestro estudio, lo interesante es que nosotros diríamos que, ok, si yo miro mi revisión continúa estando al día. Si la respuesta es no, entonces yo puedo actualizar mi revisión con los estudios que a la fecha se han publicado. Supongamos que mi revisión cubrió hasta el 2023 y yo hice mi publicación de mi revisión sistemática en 2023. Y esa revisión sistemática permitió justificar mi proyecto de investigación con el cual estoy haciendo mi propuesta de investigación. Esa propuesta de investigación, yo recogí datos, esos datos los puse en contexto utilizando mi revisión, pero al mismo tiempo mirando mi revisión para saber si mi revisión estaba vigente y si, por ejemplo, no está vigente, entonces es donde viene la actualización. Entonces yo hago de una vez, como diríamos en Colombia, matamos dos pájaros de un tiro. Haciendo la revisión, generamos un producto. Actualizando la revisión, generamos otro producto. La actualización de la revisión permite contextualizar nuestro estudio en términos del valor que tiene los resultados a hoy. Pero al mismo tiempo, para planear nuestro estudio fue necesario haber hecho una revisión, que es lo que normalmente nos van a pedir y solicitar. Entonces, una vez que yo he actualizado, yo puedo resumir mis datos y publicar en mi revisión sistemática. Y lo interesante es que si yo, por ejemplo, digo, ok, reviso mi revisión y mi revisión está al día, es decir, yo terminé mi revisión en 2024, mis datos, mi investigación también la publiqué en el 2024, o sea, ya terminé en el 2024 y estamos al día, pues entonces casi que yo podría decir, bueno, voy a usar mi revisión que hice para contextualizar mis resultados, para ponerles en un lugar específico mis resultados dentro de un contexto existente de la evidencia científica. También me va a permitir, a partir de mi revisión que he hecho, unas recomendaciones para la práctica y unas recomendaciones para futuras investigaciones. Entonces, tengo no solamente la revisión, sino que también tengo los datos de investigación. Y entonces, como tengo los datos de investigación, publico mi artículo de investigación. Entonces, generaríamos la revisión en una versión primera, la revisión en una versión segunda y una publicación de un estudio. Vamos que tres productos haciendo investigación basada en la evidencia. Entonces, ¿el impacto qué sería? El impacto es que la investigación basada en la evidencia casi que le importa mucho que nosotros hagamos mejor investigación. Que además esa investigación use los recursos limitados de forma óptima. Que no perdamos
tiempo, que no haya desperdicios de investigación, que no haya desperdicios de recursos, de conocimiento, que nosotros podamos utilizar ese conocimiento, procesar ese conocimiento y generar nuevo conocimiento, que no haya desperdicios, ¿vale? Que también pues se evite el riesgo innecesario a pacientes. Si ya se está planteando que los datos muestran que utilizar un fármaco produce efectos adversos, por poner un ejemplo, o que un tipo de exposición a ciertas condiciones genera efectos adversos, pues, ¿qué necesidad tengo yo de formularlo utilizando ese mismo fármaco o exponer al paciente a esa misma condición? Entonces, evita el riesgo innecesario a pacientes y finalmente, pues que se trata es de no investigar por investigar, digamos, no es como por hacer algo, sino que es investigar para la sociedad. Entonces, aquí un poco es pasar nuevamente lo que el curso nos invita, pasar de la reacción a la respuesta, pasar de dejar como como compulsivamente, así que contestar a conscientemente contestar. ¿Cómo quiero responder a un problema que veo, que noto? Y entonces, eso es, digamos, que la invitación un poco con la eh, búsqueda, digamos, de investigación. Y aquí, digamos, que hay una cita de Doug Allman que básicamente nos recuerda que necesitamos menos investigaciones, necesitamos bajarle la velocidad, pero eso no significa que me quede entonces sin producir, porque a veces se van al extremo, o sea, los argumentos a veces del slow science, que es, digamos, el movimiento de disminuir la velocidad en la ciencia, el argumento muchas veces es hay que reflexionar, hay que pensar. No, no se trata solo de reflexionar y pensar, se trata es de utilizar lo que se sabe para producir investigación. No nos podemos quedar en la reflexión eterna hasta el fin de nuestros días. Digamos que la manera en que nos conocen es por lo que decimos y por lo que hacemos. Entonces, lo que hacemos es lo que escribimos, que terminamos produciendo. Entonces, invertir en el ser, invertir en ustedes, es un poco como empezar a pensar en hacer mejor investigación, en hacer investigación realizada por razones correctas, no por cualquier cosa. Entonces, en síntesis, es un poco la idea de, si bien vamos a ver cómo hacemos ese proceso de revisión, eh, quería como hacerles como una invitación más que nada, como a empezar a consultar qué es eso de la investigación basada en la evidencia, que si quieren ir como adelantando algún tipo de, de avance, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, en este momento, voy a compartirles el link de asistencia, pero sobre todo, eh, quería era como señalarles una cosa, y es que esta herramienta que tenemos aquí, ¿sí? Próspera, digamos que es como una base en la cual se aloja eh, revisiones sistemáticas, solo que revisiones sistemáticas que se encuentran exclusivamente relacionadas con la salud, ¿sí? Con el cuidado de la salud. Es decir, si mi revisión tiene un desenlace directo con la salud humana, eh, se va a- puede utilizar, digamos, esta revisión. Entonces, digamos que uno aquí lo que haría sería primero como explorar por sus conceptos, por sus términos. Ustedes pueden, por ejemplo, explorar alguna palabra que les llame la atención, algo en su área de interés. Supongamos que en este caso, digamos, de la salud, pues uno diría que uno no creería que educación, ¿cierto?, esté aquí. Pero lo bonito de la salud es que es bastante amplio. Entonces, existen 25.101 registros para el término educación. Entonces, digamos que yo podría empezar a explorar como para hacerme una idea de, bueno, qué cosas se están haciendo de revisiones en este aspecto.
podemos utilizar los mismos repositorios en los cuales habíamos visto por áreas para mirar cuáles son los que se usan en nuestras áreas temáticas. Em, Normalmente, digamos que si yo coloco, por ejemplo, revisiones sistemáticas o registro de revisiones sistemáticas en el área mía, entonces, ¿qué me va a salir de resultado? Me va a sugerir, por ejemplo, que, por ejemplo, si yo soy fisioterapeuta, bueno, existe un repositorio, es decir, un registro para mis revisiones sistemáticas que podría utilizar, ¿vale? Que, por ejemplo, es este por acá, digamos. Este, digamos, es más como para el área de la fisioterapia, el que va a abrir aquí, ¿sí? Entonces, casi que es una base de datos de evidencias en fisioterapia. Bueno, entonces yo me imagino, ¿no? Que también, así como la fisioterapia tiene, pues otras áreas también tienen. Es importante entender por qué en la salud se le ha dado tanto acento, tanta fuerza al asunto de la evidencia. Porque lo que nosotros necesitamos es disminuir el riesgo de azar, por decirlo así. Es decir, usted se curó por un milagro, usted se curó por suerte, o usted se curó por el tratamiento. Y ahí digamos que hablamos es de evidencias. Por lo tanto, en salud, digamos que lo que buscamos es un 1% de azar. Por lo tanto, aceptamos un 99% de confianza. Mientras que en las ciencias sociales en general se acepta es un 95% de confianza y se acepta un 5% de error. Pero más allá de todo eso es como, si yo quiero saber cuál es dónde debo registrar mi revisión o qué revisiones existen en mi área, pues puedo buscar bases de datos de evidencias en el área específica. Cambiaría este concepto para el área en el que yo me encuentro. Y de esa manera podría contestar más fácilmente a la pregunta por qué revisiones sistemáticas existen a la fecha en mi búsqueda. Digamos que como que el primer paso que yo tengo que hacer es hacer este ejercicio que tengo acá. O sea, yo tengo una pregunta, pero esa pregunta, digamos que voy a buscarla a ver qué hay de ensayos, qué hay de revisiones, buscar revisiones que sean relevantes en mi pregunta, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces ir tomando decisiones al respecto. Entonces, si, por ejemplo, no encontré una relevante, no encuentro nada parecido, pues significa que tengo que empezar como a ajustar mi revisión. Si encuentro algo, pues empiezo a precisarlo mucho más. Pero de fondo, digamos que lo que queremos como advertir es que esto es algo que sucede a lo largo, o sea, antes, durante y después de la investigación. Hacer investigación basada en la evidencia es estar todo el tiempo atento, atenta de qué se está diciendo al respecto, para entender un poco lo que yo estoy encontrando, qué sentido tiene a la larga. No sé si tienen pues alguna pregunta hasta este momento para que no veo que en el chat hayan colocado preguntas, entonces, digamos, les pregunto si tienen alguna inquietud sobre, sobre este apartado, digamos, de hacer investigación basada en la evidencia, ¿sí? Si no, pues, dándoles un poco como el paso a paso, un poco de este ejercicio de revisión, digamos que eso es algo que, bien, el ingreso a SciHub, el ingreso a SciHub va a depender en gran medida, profe, de dónde te estás conectando. A veces, digamos, la configuración de seguridad. Por ejemplo, hay universidades donde la configuración de seguridad, porque estás conectado en la red de la universidad, leen SciHub, leen esto de SciHub como algo que no tiene ese candadito.
Y como no tiene el candadito, ese sello como de seguridad, esa licencia de seguridad, mira que aquí, por ejemplo, sí tiene el candadito. Hay momentos en los que a mí me ha parecido, por ejemplo, que dice que la página que voy a visitar es de muy alto riesgo y que si yo estoy seguro que que quiero, vamos a continuar. Vamos a ver si lo hacemos con Chrome, que creo que fue el que me apareció con ese mensaje el otro día. Entonces, de pronto se puede deber a dos cosas. Una, la configuración de tu equipo de seguridad y dos, la configuración de seguridad bueno, así que el hecho de que tengan el candadito, normalmente cuando ellos pierden el candadito, no se puede acceder. O sea, puedes verificar en este momento si de pronto conectándote desde tu celular, o sea, compartiendo datos desde tu celular a tu equipo, te puedes conectar porque pareciera que las configuraciones de seguridad del equipo, al tener el candadito colocado, pues hace que lo lea como un lugar seguro. Pero, por ejemplo, yo he probado en otras universidades donde las configuraciones de red son más estrictas, no me permiten visitar la página como tal. O sea, esta página pues prácticamente es como el Robin Hood de la ciencia, así que eh, pues muy seguramente aparece mucho pues el asunto de cómo se descargan artículos científicos y se ponen en un repositorio gratuito. Entonces, pues el tráfico que debe tener pues es bastante alto. O sea, el filtro como de datos y de información. Entonces, yo, digamos que te sugeriría es, uno, ya que verificamos que por lo menos por los dos exploradores que usamos, aparece el candadito, entonces no es problema como de la configuración de seguridad del equipo. Entonces, el segundo paso sería la configuración de Internet en la que te estás conectando. Entonces, por ejemplo, la red en la que yo en este momento estoy conectado, pues es una red que, mira, por ejemplo, yo estoy conectado a mi celular en este momento, ¿sí? Yo pensé que iba a estar conectado a esta red, estoy conectado a mi celular. Entonces, ahí digamos que no tendría ningún problema para acceder. Listo, bien, bien, ok, ok, profe, bien. Entonces, esto es un poco como, como darnos como para que vayamos avanzando, ¿no? O sea, aprovechar. Yo sé que tenemos solo una horita, pero a veces uno quiere más, ¿no? Quiere más. Entonces, mm, para que puedan seguir avanzando. Entonces, en revisiones sistemáticas, digamos que una de los repositorios que podemos utilizar, pues es este repositorio, eh, pero digamos que también como para que se vayan anticipando a cosas que vamos a ver en el curso. Vamos a abrir esta página que se llama Equator Network. Esta página básicamente lo que busca es la transparencia y calidad de la investigación en salud, pero más allá de que diga salud, esto es una cuestión como universal. Así que la mayoría de revistas están adhiriendo a este tipo de guías de reporte. Entonces, esas guías de reporte lo que buscan es promover la calidad y la transparencia. Eso significa entonces que, por ejemplo, para una revisión sistemática yo podría mirar la guía de Prisma, ¿cierto? Y entonces en Prisma yo tengo aquí un poquito como el resumen, ¿cierto? Pero yo también podría ir directamente a la página web donde está todo, que sería esto. Entonces aquí, por ejemplo, podemos explorar reporte transparente de revisiones sistemáticas y de metaanálisis. Pues, para los que, vamos, empiecen y quieran empezar como a explorar y cuestiones así, pues digamos que esta sería como la página donde deberíamos de empezar. Y aquellos que quieran como un poco más allá, voy a mostrarles como cosas así puntuales. Digamos que aquí, digamos que tenemos, vamos a ver, esto que no me deja ver, tenemos la lista de chequeo, tenemos el diagrama de flujo. La lista de chequeo es básicamente como qué puntos debe contener una revisión sistemática y el diagrama de flujo, digamos que es un poco según la revisión que yo esté haciendo. Si solo incluyo bases de datos, utilizo este que está aquí. Si utilizo bases de datos y otros recursos, utilizo este que está aquí.
Y bueno, y los demás es como para la actualización, cuando estábamos hablando ahora de publicar una actualización a nuestra revisión. Aquí está la explicación, el Prisma Statement, estaría la explicación. Y seguramente algunos de ustedes han escuchado también respecto a las Scoping Review, digamos, revisiones exploratorias de literatura. Entonces, es una extensión y como extensión, digamos que nosotros la vamos a encontrar por aquí, Scoping Review, y aquí digamos que vamos a tener como toda la explicación, o sea, cómo se hace cada uno de los puntos, ¿vale? Para que vayan, digamos, si quieren, pues ir avanzando. Y lo otro eh, es el hecho de colocar, por ejemplo, el manual de Cochrane, las revisiones sistemáticas. Entonces, también, digamos que este es uno, o sea, si quieren empezar el proceso con calma, en sus datos libres, ¿sí? Digamos que la siguiente semana no es que vayamos a entrar directamente, digamos que ahorita tocamos un poco esto, pero vamos a la siguiente semana a hablar de un plan de gestión de los datos. Eh, bueno, ustedes denle la plataforma de Moodle encuentran ya todo el plan del curso. Ahí van a ver los temas, vamos ahí tema por tema. Entonces, ¿qué vamos a ver el siguiente tema? Ahí aparece, para que ustedes también puedan orientarse. Las clases, yo las voy a, o sea, las de esta semana las voy a subir pues ahorita, o sea, más, para que puedan volver sobre ellas y más fresquito tengan todo. Si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Y si no tienen ninguna pregunta, pues muchas gracias por por su tiempo. Este es el mismo método Prisma. Sí, sí, es el método de Prisma. Digamos que el método Prisma, digamos que Prisma como tal sería el, el acuerdo como tal. El Prisma Statement es ese acuerdo de reporte de revisiones sistemáticas. Entonces, más bien el método sería la revisión sistemática o el método sería la revisión exploratoria. Pues como para hablar un mismo lenguaje. Vale, listo. No sé si tienen más inquietudes. Ok, bueno, listo. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, dale, cuéntame. Alejandro, te recomiendo o te encomiendo las grabaciones de esta semana. Sí, Y sí, en ya. el foro, Ujú. correcto, y en el foro también dejé tres eh, Ah, inquietudes que perfecto. tenía. Listo. Pues ahorita Entonces que yo voy entro. viendo las grabaciones, Ajá. yo voy viendo las grabaciones, te voy haciendo preguntas. Ah, De esta perfecto. tengo una que otra pregunta, pero quisiera volver a verlas y ya te preguntaré sobre esta semana. Ah, perfecto. Listo. Súper, súper. Yo ahorita entro y cargo las de esta semana, reviso el foro y te contesto también de una vez. ¿Vale? Mil gracias. Bueno, bueno. Pero si has podido ver las de la semana pasada. Hasta dos veces. Ah, súper, súper, súper. Genial, genial. Bueno, muchas gracias. Bueno, mil Dale. gracias a ti. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Feliz fin de semana.